Pandora, heptala visual. La curiosidad es el GPS de tu alma. La realidad superando a la ficción. La evolución de la lucidez en el siglo XXI. Pandora, Pandora, Pandora. Ahora sí. Hola, hola, hola. Buen día a todos. Bueno, hoy quería contarles algo que surgió en una charla y fueron preguntas obviamente detonantes, muy hermosas, muy interesantes y preguntas que obviamente tienen que ver con ir a fondo en el hecho de tener que, por parte de otros, ¿no?, querer comprobar hasta dónde la veracidad de lo que implica, ¿no?, esto de intentar dar explicaciones, dar respuestas o posibles respuestas en formato de explicación a un suceso tan increíble como el cual me corresponde dar testimonio y del cual, como autor de una trilogía en la cual precisamente la temática esencial y el argumento de fondo estriba en la existencia de la vida después de la vida, en el más allá, en el viaje en el tiempo por parte de nuestra presencialidad álmica y de hecho, bueno, lo más controversial de la cuestión, ¿no?, si verdaderamente nuestra presencialidad álmica continúa existiendo en otro plano de la existencia, valga la redundancia, o más bien en otra dimensión de la visualidad. Bueno, una de las preguntas que surgió de modo interesante en esta lluvia de ideas, digamos, y de este entrecruzamiento de perspectivas disímiles, que es genial, ¿no? Bueno, una de las preguntas fue si tenemos ese genuino potencial, digamos, para lograr concretar, lograr establecer una realidad más utópica, con todo lo que eso implica, ¿no?, con todo lo que eso abarca en todos los ámbitos, digamos, si tenemos el potencial de lograr ciertos clímax de inteligencia, de creatividad, de espiritualidad, de benevolencia, porque sin embargo sigue coexistiendo todo ese potencial magnífico y proactivo con ese otro margen de potencial, como los índices de maldad con los cuales convivimos cotidianamente y los índices de contraproducencia, ¿no?, cuando la creatividad, la inteligencia y el egoísmo funcionan como el combustible precisamente para incentivar a ese otro margen de inconsecuencia, ¿no?, que hace que el mundo no termine siendo utópico, sino algo más bien siempre lindando lo distópico, y como siempre decimos, la decadencia, ¿no? Podemos siglos a siglos, pareciera que la tecnología con la que contamos evoluciona y sin embargo a nivel moral seguimos cometiendo atrocidades unos contra otros, desde lo individual a lo colectivo, ¿no? Entonces, perjudicándonos mutuamente, donde
Muchas veces el poder queda en manos de personas precisamente con las capacidades morales más perversas, y donde, sin embargo, la sabiduría, el conocimiento, lo que resulta ser como inspiradores para otros, con su accionar silencioso, sin embargo, cumplen funciones mucho más esenciales que otros que tienen la potestad, y al parecer es lógico otorgárselas. Bueno, entonces es todo muy complejo, pero bueno, la pregunta clave era esa, ¿no? ¿Por qué entonces, si teniendo todo ese potencial para vivir en un mundo mejor, sin embargo, no, es decir, esa fuerza superior detrás de todo el orden implicado en la existencia, es decir, lisa y llanamente Dios, pónganle el nombre que ustedes quieran a la deidad con la que ustedes se identifiquen, pero bueno, porque esta fuerza, esta deidad, no nos ha hecho tan perfectos y a la vez nos ha dotado de tanto potencial creativo, inteligente y espiritual, pero al cual no todo a nivel colectivo puede acceder al unísono y por ende hacer del mundo un lugar utópico, ¿no? Entonces por eso es la gran disyuntiva, ¿no? Una de las tantas preguntas del millón. Y bueno, definitiva mi respuesta fue simple, y sucede que es aquí lo increíble. La respuesta a por qué aquí no podemos dar finalmente ese salto cuántico hacia lo utópico, a ese despertar colectivo, precisamente porque ya estamos en el infierno. Esa es la respuesta. En este estadio, que es el primero de los estadios de la visualidad, el Edén Inferus, el samsara constante, el eterno retorno de lo mismo en distintos siglos. Esto que estoy diciendo yo ya fue dicho hace miles de años atrás, una y otra vez. Las charlas en las que surgen este tipo de preguntas existenciales, una y otra vez, ya han sido preguntadas, ya han sido respondidas. Porque en este estadio todo es cíclico y todo es repetitivo y no hay real evolución. Porque la evolución no puede darse exclusivamente en este estadio. Porque la visualidad, como bien lo digo, es un suceso heptadimensional, es una entidad heptadimensional donde en estas 7 versiones de aquí a ahora sucesivas es en la cual realmente se lleva a cabo la trayectoria de tal proceso evolutivo. No solamente aquí, este es solo uno de los estadios donde se lleva parte de ese proceso, se lleva a cabo parte de ese proceso. Por lo tanto, en este sitio, el más dificultoso también, por así decirlo, es el sitio en el cual constantemente estamos siendo puestos entre la espada y la pared, donde nos encontramos ante disyuntivas, ante puntos de inflexión, ante situaciones cúlmines, situaciones límites, a nivel mental, emocional, psíquico, donde confrontamos constantemente con las adversidades, con las problemáticas del vaivén que implica la convivencia con, la vinculación, ese entretejer vínculos de toda índole. Bueno, todo ese proceso se lleva a cabo aquí, obviamente, y estamos supeditados a todo ese entramado. No podemos enajenarnos y no ser parte de un modo u otro de ese proceso. Entonces, en este Edén Inferus, de todos modos, no va a llevarse a cabo
nunca esa idea utópica de la evolución, por ende, por eso mismo aquí todavía se sigue mencionando mucho, reutilizando mucho la palabra revolución, ¿no? No sé si siquiera es sinónimo, siquiera es antítesis de la idea de evolución. La verdad puedo afirmar, no lo es, no es así. Y por lo tanto estamos entonces en un contexto donde todavía se sigue utilizando ese formato de ideario de revolución como parte de un plus, se supone, que catapulta a la inteligencia, la creatividad y los niveles más morales de nuestro ser a ir a por una construcción colectiva, digamos, de un contexto más favorable para todos, ¿no? A través de la revolución. Bueno, la revolución social, acorde al falso despertar enfatizado por ciertas ideologías, acompañada por, se supone, cierto exponencial salto tecnológico. Bueno, obviamente eso no es así, no va a ser así, y quien quiera seguir creyéndolo, por supuesto que es libre de creer eso. Entonces la evolución es mucho más compleja, se requiere mucho más compromiso, es mucho más trabajosa que la revolución. Muchas veces la revolución es también un poco más aguerrida en términos de las formas, ¿no? La evolución tiene otros métodos que considero son totalmente diferentes a los métodos utilizados por la mentalidad revolucionaria que se pretende digna de llevar a cabo saltos cuánticos a nivel social, a nivel mundial, ¿no? En esa búsqueda como decía, ¿no? De un contexto más favorable para todos, se supone. Por lo tanto, la complejidad de estar vivenciándonos en y una de nuestras reencarnaciones por parte de nuestra presencialidad álmica en este estadio, implica entonces, primeramente, darse cuenta que la evolución es un proceso gradual que en parte se lleva a cabo en este estadio. Todo depende de, primeramente, si captamos la diferencia entre revolución, evolución e innovación, salto cuántico verdadero a un contexto mucho más más extenso de lo que solo pareciera ser lo que debería llevarse a cabo en este contexto nada más, porque no es así, ¿no? Por eso digo bien, nuestra evolución debe llevarse a cabo y está llevándose a cabo y continuará llevándose a cabo en distintos niveles o estadios de la visualidad, no en este único y exclusivo contexto visual en el cual nos encontramos ahora momentáneamente. Pandora. Heptada visual. La evolución de la lucidez en el siglo XXI. La realidad superando a la ficción. Pandora.